Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos muy contentos. Tenemos un nuevo tema hoy. Como siempre, les pedimos por favor que ustedes puedan eh, mirar todo, puedan dar un like y compartir para que puedan otras personas escuchar también el tema. Hoy, como siempre, tenemos un tema en el cual podemos mirar algo que la palabra de Dios nos menciona y que a veces tal vez no es muy conocido. Sin embargo, es muy interesante porque la Biblia, la palabra de Dios, siempre menciona algo por alguna razón. Así es que vamos a hablar acerca de este tema, el Leviatán. Este, conocido como este monstruo, conocido como un monstruo marino, es mencionado en la Biblia y vamos a ver la razón por la cual se menciona tanto. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 1, versículo 21. En Génesis capítulo 1, versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En este pasaje, el primer pasaje, encontramos prácticamente, podemos ver tres divisiones muy claras. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, ¿no? Ese es el uno, los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Serían el segundo, y también el tercero serían las aves y toda ave alada, ¿no? Según su especie. Lo que pues, nos interesa hoy en este tema es la primera parte, grandes monstruos marinos. La palabra monstruo se dice también, y en plural se dice taminin, que es lo que menciona aquí. Muchos comentaristas, ¿no? Uno de esos, Rashi, muy famoso, identifica a este grandes monstruos marinos como el Leviatán, aunque hay otros que también lo identifican como grandes ballenas. Sin embargo, creo que el más adecuado y más a la verdad, pegado a la verdad, es el Leviatán, ¿no? Este gran monstruo marino. Vamos a ver una cosa interesante de de este tema. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Y utiliza la palabra creó, el verbo creó, que es bara, también utilizado en primera de Génesis 1:21 cuando Dios crea los grandes monstruos marinos. Y aquí en estos dos pasajes, mire lo que dice el comentario bíblico en relación a esta parte. Dice, comentario bíblico adventista, creó Dios los grandes monstruos marinos. La palabra creó, para, se usa por segunda vez en este capítulo para indicar la introducción de algo completamente nuevo. Así es que este es de segunda vez que se utiliza este verbo. Y aquí estamos la tercera está en 1:21 cuando Dios crea al hombre. Así, así que lo que estamos mencionando es que como el verbo utilizado para crear los monstruos marinos o el leviatán también es utilizado para crear el hombre, ¿no? Para la creación del hombre y no se utiliza más. Ese sería el primer punto interesante. Aquí encontramos al Leviatán, esta imagen. Hay muchas imágenes que identifican al Leviatán, pero vamos a ver cómo le identifica la Biblia más adelante. Aquí está el Leviatán. Vamos a ver, hay algunos pasajes que nos hablan del Leviatán, pero nosotros vamos a ver dos o tres que son para mí los más relevantes. ¿Por qué el Leviatán es muy mencionado en los escritos bíblicos, en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque debe haber algo, ¿no? Una enseñanza nos quiere traer. Vamos a comenzar a ver qué enseñanza nos trae el término Leviatán. En Job, capítulo 3 versículo 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. El capítulo 3 de Job es un capítulo en el cual Job, de su dolor, de su sufrimiento, maldice su día y llega inclusive a decir que eh, quisiera hacer un abortivo, ¿no? Y en este, digamos, diálogo de dolor de Job está este versículo 8 del capítulo 3. Maldígala los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán.
Miren cómo aquí le menciona despertar el Leviatán, como le introduce el término Leviatán en este cuadro de dolor, ¿no? En este cuadro de dolor. Rashi dice, comenta en relación al día, dice, gracias los que maldicen el día, los que maldicen sus días, realmente quiere decir, ya que pretenden pronunciar maldición a causa de su angustia. ¿No? Y eso es lo que está pasando a causa de su angustia, de su dolor, de su salud. Su esposa le abandonó. En ese momento, pues, produce, dicen cosas fuertes y le menciona a Leviatán. En esta primera parte, nosotros decir que el Leviatán está relacionado con el dolor, con el sufrimiento, ¿verdad? Miren aquí en esta parte, oyeron a unas mujeres, otro comentario, ¿no? Dice, oyeron a unas mujeres decir a otra mujer, venimos a despertar al Leviatán, que se prepara para despertar sus lamentos. Mire, lo que comenta eh, este pasaje de Job, según este comentario, lo utiliza como al Leviatán, lo utiliza como un refrán relacionado con el dolor, ¿no? Con los lamentos. Y lógicamente bien utilizado con Job, por Job en su momento. Vamos a ver, hasta aquí vemos cómo se utilizó el término Leviatán. En Job, capítulo 41, saben que este capítulo 41 es interesante porque Job utiliza todo un capítulo 41 para describir a este gran monstruo marino, a Leviatán. Dice el versículo 1, el verso 1, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Es una pregunta, ¿no? Y como digo, pues el capítulo 41 es una descripción de Leviatán. Y dicen algunas cosas, no he puesto aquí, pero les voy a leer directamente de la palabra de Dios. Dice, versión Reina Valera, ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. El versículo 18, con sus estornudos encienden lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hechones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices salen humo como de olla o caldero que hierve. Su aliento enciende carbones y de su boca sale llama. Qué increíble descripción, ¿no? Por eso, pues, bueno, tal vez una de las descripciones más, o la figura más adecuada para el Leviatán es el que le vamos a mencionar, ver ahora, ¿no? Como lanza fuego y todo. O sea, realmente la descripción es impresionante del Leviatán en el capítulo 41. Pero en el versículo 30 y 34 dice lo siguiente, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho excepto de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Miren cómo ¿cómo se llama? Cómo le introduce Job, a este Leviatán en estos versículos finales. ¿No? ¿Qué quiere decir este? Miren este versículo. Vamos a ver qué nos quiere decir este versículo en relación a Leviatán. Miren este comentario. Dice, estas descripciones no están diseñadas para proporcionarle información a Job, ni son una respuesta directa a sus afirmaciones. Más bien tienen el propósito de evocar en él sentimientos de asombro, humildad y admiración ante la presencia de la grandeza divina. Así, lo que nos está diciendo este comentario es que Job no quiere tanto dar la información de su apariencia, lo que está diciendo es la grandeza de este un animal tan poderoso, creación divina, ¿no? Está reconociendo la grandeza de Dios al describir a este tremendo Leviatán. Así es que en esta segunda parte, pero esta segunda parte encontramos nosotros que Leviatán es descrito para demostrar la grandeza de Dios. La primera parte, habías mencionado, está relacionada con el dolor, el sufrimiento. Esta segunda parte con la grandeza de Dios. Traje yo esta imagen de un animalito conocido como lagarto y también es conocido como dragón.
¿no? Miren lo que dice Wikipedia de este animal. Está que porque es interesante, algo que me llamó mucho la atención. Dice la época de apareamiento entre julio y agosto, ¿no? Dice de este animal. Pero la parte de acá es lo que me llamó la atención porque da los subgéneros. Los lagartos se encuentran entre los pocos vertebrados con capacidad de reproducción por partenogénesis, proceso por el cual las hembras pueden poner huevos viables en situaciones de ausencia del macho. Qué interesante este animal, también es subgénero, el que es conocido también como dragón. Puede tener o cría sin un macho, mire, uno de los pocos animales de eso. Me llamó la atención porque cuando estudié, estaba mirando esto, pues vi que también es conocido como un dragón, ¿no? Tiene algo especial también. Bien, vamos a ver, Salmo 104:26. Vamos al siguiente verso que nos habla de Leviatán. En el Salmo dice, allí andan las aves, allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Dice, o sea, aquí en el Salmo 104 nos habla de Leviatán en relación a jugar con él. No es una creación de Dios para jugar con él. El Salmo 104 dice, el segundo de los salmos consecutivos que comienza con la frase bendice alma mía al Señor. Este es un himno de alabanza a todo lo creado por Dios y describe el gran diseño del mundo del cual el hombre es tan solo una pequeña parte. De eso habla el Salmo 104, ¿no? De todo esto de la grandeza de Dios, ¿no? Y en esa grandeza de Dios le menciona a Leviatán, pero ya no describiéndolo como una grandeza de Dios, sino para jugar con él. Ahora, ¿qué nos quiere decir jugar con él? Y cuando yo estaba estudiando este tema, mis queridos amigos, eh, busqué muchos comentarios para ver a qué se refiere cuando dice jugarse con él. Así que les traigo a ustedes, para mí, pensar el más adecuado, ¿no? En relación a este verso. Y es esto que encontré. Miren qué interesante, lo que podemos aprender de este pasaje. Hay 12 horas en un día, 3 horas de las cuales Dios, el gran creador, está ocupado de la Torah, o sea, del estudio de la Biblia. 3 horas juzga al mundo entero. 3 horas él sustenta a todo el mundo y 3 horas últimas juega con el Leviatán, como se lee en el Salmo 104:26. Aquí este comentario divide, ¿no? Al día en 12 horas. Y las primeras horas son dedicadas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. O sea, las primeras 3 horas son para lo espiritual, ¿no? Las siguientes 3 horas, en cambio, es para el trabajo, porque aquí se juzga al mundo, está relacionándose con Dios, ¿no? Pero es algo que nosotros podemos aprender. 3 horas para juzgar al mundo, 3 horas para el sustento del mundo, o sea, 3 horas y 3 horas son 6 horas que se dedican a labor, al trabajo, podemos decir. Y las últimas 3 horas de estas 12 horas de días es para jugar con el Leviatán, o sea, para hacer otras actividades. Lo que tal vez nos está enseñando esto es que Dios nos da las horas suficientes para qué? Primeramente, para relacionarnos con Él en la mañana, ¿no? Eso es lo primero. Después, el sustento y el trabajo que todo ser humano tiene que desarrollar. Y al final, no solo todo es trabajo, también es un poco de qué, un poco de alegría, ¿no? De recreación también. Así es que de todo podemos hacerlo. Y eso, qué curioso, esto es lo que nos enseña el Salmo 104 cuando menciona a Leviatán, ¿no? Todo podemos hacer debajo del sol, ¿no? Ya mencionado algo parecido, el sabio Salomón. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver uno de los pasajes más profundos donde que se menciona el Leviatán. Y aquí nos vamos a quedar tal vez unos minutos, tal vez más extensos, porque el Isaías capítulo 27 es donde que nos habla del Leviatán y un versículo que es muy inquietante. Pero el Salmo 20, perdón, Isaías 27 dice finalmente un comentario de todo Isaías 27, no solo de Isaías 27, sino desde Isaías 24. Finalmente el estilo del lenguaje de Isaías es digno de mención, incluso más que otros profetas. Las profecías de Isaías están compuestas en el lenguaje poético, a menudo utilizando palabras e imágenes oscuras. El hebreo del libro de Isaías es el más alto nivel, es de más alto nivel y rico en vida y en color.
eh, y es el paradigma del hebreo poético, utilizado por los profetas posteriores, así como por profetas que describen el hebreo hasta el día de hoy. Miren lo que habla el Isaías 27, ¿no? Que utilizan imágenes oscuras, imágenes tal vez no muy comprensibles para nosotros, pero es una profecía profunda de Isaías. Ahora vamos al verso que nos corresponde. Me costó mucho encontrar esta imagen, pero es impresionante esta imagen que tengo aquí para describir Isaías 27:1, que es el que vamos a estudiar. Miren ustedes ahí la protección de un grupo de personas bajo la protección de Dios, mientras que alrededor hay destrucción. Miren lo que dice Isaías 27:1. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Qué, qué verso más profundo. Pero ¿qué nos quiere decir? En aquel día Jehová castigará al Leviatán, ¿no? Miren cómo menciona Leviatán en este. No se olviden cómo hemos mencionado a Leviatán en los anteriores, ¿no? El primero como el refrán de dolor y sufrimiento. El segundo, como nos indica cómo nosotros podemos tener en el transcurso del día meditaciones, lecciones de estudio, trabajo y alegría, ¿no? En la segunda mención. Y ahora este nos habla de un castigo. Pero para tal vez encontrar el secreto profundo de la mención de libertad está en esta primera parte. En aquel día, Jehová castigará. En aquel día. ¿En qué día? Y ese es el comentario que nos llevará realmente a saber, ¿no? El secreto de Leviatán. Aquí encontramos nosotros un comentario de Steinsaltz, Introducciones al estudio de Isaías, ¿no? De la Tanakh, sección prefacio. Viene lo que dice eh, este, este comentarista. Dice, describe desastres naturales y sociales. Isaías, ¿no? Que estamos estudiando. Describe desastres naturales y sociales. Y es quizás una representación del gran y terrible día del Señor predicho en otras partes, en contraste con el tono suave y optimista de la mayoría de las profecías de Isaías. La destrucción del mundo se describe aquí en términos vívidos y se encuentran entre las descripciones apocalípticas más dramáticas y perturbadoras de toda la Biblia. Como este comentarista te identifica al gran día como el terrible gran día del Señor, ¿no? Predicho en la Biblia. Le identifica este día como el día de destrucción y prácticamente lo que está diciendo es el día del retorno del Mesías. El comentario del comentista en relación a este verso dice lo siguiente. En el Apocalipsis se representa a Satanás como un dragón escarlata que tiene 7 cabezas. También se afirma que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y que fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, del cual engaña al mundo entero. Eso está en Revelaciones, en Apocalipsis 12:7. Dice, al parecer aquel día, que es lo que estamos queriendo nosotros descubrir, al parecer aquel día en que Jehová matará a Leviatán, es el día cuando Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. No hay certeza de que puedan aplicarse las palabras de Isaías a Satanás. No hay certeza, pero es un comentario viable, ¿no? Es un comentario que nosotros podemos tomarle, porque cuando dice el gran día, todos sabemos a qué servir este gran día. Y creo que el comentario de Will cuando dice tiene mucha lógica reconocer o identificar este gran día cuando Jehová, Dios, Dios del cielo, salga del lugar santísimo para venir acá, a la tierra donde hay destrucción, hay caos, ¿no?
para que es lo que rodea la segunda venida de Cristo. Así es que esta parte, esta mención de Isaías 27:1, se refiere realmente al retorno de nuestro Señor y Salvador Jesús, se refiere al día. Miren, hay otro comentario del mismo. Dice colapso mundial y restauración. Después de una serie de profecías dirigidas a las naciones específicas, las profecías siguientes no están dirigidas a nadie en particular, ni hay ninguna fecha dada para ellas. Describe un apocalipsis con todos los horrores de la campaña y la posterior recuperación del mundo. La primera profecía, cuya naturaleza poética se subraya por el uso de aliteración, juegos y de palabras, ¿no? Eso es lo que nos dice este comentarista en relación aquí a la descripción apocalíptica que tiene Isaías 24 hasta Isaías 27, ¿no? Del cual estamos hablando. Al final, sabemos nosotros que en Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y los ángeles fueron arrojados con él. Le identifican al dragón, ¿no? Y sabemos, y es muy, por decirle, identificable, ¿no? El dragón con el Leviatán en su descripción de Job 41. Y entonces al final ahí podemos nosotros encontrar el secreto pues, del término Leviatán. Miren usted, Leviatán, ahí está el término Leviatán en hebreo, pero tiene de una raíz, ¿no? Porque el hebreo tiene raíz, ¿no? Eso es el idioma hebreo, es Lavá. Lavá es la raíz de Leviatán. ¿Y qué quiere decir Lavá? Raíz primaria, propiamente tejer, unir, unir, ¿no? El término, o sea, la raíz de la palabra Leviatán eh, es unir, ¿no? Es juntar, ¿verdad? A más de otros. Pero tal vez para nuestro tema y para encontrar el secreto del Leviatán es la raíz unir. Y unir, según el diccionario Jason, unir es unirse, estar conectado a Dios. Unirse, estar conectado a Dios. Asumir una obligación también. Lo que podemos nosotros mencionar entonces, que el secreto de Leviatán es unirse con un propósito de alabar el nombre de Dios. Y en qué momento tendríamos que unirnos según este tema de Leviatán? Es un símbolo de dolor como la presentó Job, quiere decir que debemos unirnos con nuestro Dios, confiar en Él en los momentos de dolor, como tuvo Job, y por eso el Señor le restauró. También tenemos que unirnos a Dios y confiar en Él cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos la descripción de Job 41, cuando se admira por la creación de Dios. Debemos unirnos también para que para mirar la creación de Dios, ¿no? Su grandeza, porque cuando nosotros miramos su creación, cuando reconocemos que somos parte de su creación, entonces nosotros podemos estar unidos con la presencia de nuestro Dios. Y esta parte debemos reconocer que Dios es el Dios creador, y podemos manifestarlo en el día del Señor, en el sábado, que es pues la culminación de su creación. Ahí está entonces el otro secreto de Leviatán, el sábado como el día de la creación, ¿no? Reconociendo a un Dios creador, ¿no? Y debemos admirar esa gran creación de nuestro Dios. Y el tercer secreto de Leviatán está en Isaías, el gran día, unidos en la redención final. Tal vez, no sé si es el más importante, pero el pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos estar unidos, como estuvieron los discípulos en el aposento alto, unánimes y juntos en este gran día que no sé cuánto tardará, pero debemos y estamos seguros que llegará. Y ahí el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar unidos para gloria y honra de su nombre y pueden estar en lo que anhelamos todos, en el reino de los cielos con nuestro Creador y nuestro Redentor. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos, por estar con nosotros hasta el final. Hemos encontrado el secreto del gran monstruo marino Leviatán. ¿Cuál es el secreto? Básicamente es unidos con Dios.
¿no? Unidos con nuestro Dios, tanto en el dolor, tanto en la alegría, tanto en los sufrimientos, tanto en el día a día, y unidos especialmente, juntos, unidos cuando llegue ese gran día. No sé si nos toca vivir, tal vez no, pero tal vez nuestros hijos y esta generación no pasará ya tantos acontecimientos, es como está convulsionado el mundo, guerras y todo, como dice la Biblia. Entonces queremos estar preparados, que Dios nos bendiga. Vamos a tener la palabra de oración. Gracias, Señor Dios, por este tema. Gracias por que podemos profundizar en tu palabra. Y tu palabra nos da fuerza y nos da ánimo. Te rogamos que bendigas, Señor, este tema y las personas que van a escuchar, tú puedas bendecirles también sus lugares, sus actividades, sus trabajos y todo. Gracias, Señor del cielo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos. Nos veremos pronto.